Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo van? Más o menos. ¿Qué más o menos? ¿Por qué? Ya estoy loca, quiero salir de mi casa. Creo que sí estamos todos. Vamos a dar un minuto más para que se empiecen a conectar sus compañeros. Y en unos 2 minutos empezamos, tal vez menos. Ya hay quórum, de todas maneras. Ya vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. María Sara, admitida. Alison, admitida. Somos 22 aquí, así que hay que apurarse para... Reina Marcela, Hola, ¿cómo va? profesor. ¿Está nerviosa? ¿La miro un poco? No. ¿Está cansada? No, ando alergia nada más. Alison Padilla, ahí está con su cabellera. ¿Qué hubo, Eddie Carrión? ¿Cómo va? ¿O tranquilo? Alexander admitido, a ver quién más. Ahí está bien. Sol, ¿cómo va, Sol? No, tienen mudo, Sol. Tiene mudo. Ya. Ahora sí. Ya. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Felicidades por su Masters. Gracias, muy amable. 3 años ahí de estudio ininterrumpido. Bueno, ojalá eso seamos nosotros pronto. Gracias, sí. Jimena Sánchez. ¿Cómo María está, profe? Sara. María Hidalgo. Bueno, 1 minuto más y empezamos con lo que estamos. ¿Cómo les ha ido con las clases virtuales? Dicen que están full times. 24/7 dicen por ahí. Mentira. ¿Es cierto? Michelle, admitida. Es una máscara. Bueno, vamos a empezar, muchachos, porque de igual manera este video va a ser subido a la plataforma. Y ahí va a estar desde el inicio, pues, ¿verdad? Para los que están, tan pronto esto se le tiene que estar dando de manera manual, aceptar. Pero bueno, ahí me voy a estar fijando quién entra para admitirlo, pues.
Bien, lo siguiente, vamos a empezar la clase y sus... Se había desconectado, muchachos. Muchachos, se había desconectado. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan, Sí, muchachos? profe. Sí, se le desconectó, pero ya se escucha de nuevo. Ok, vamos a iniciar, muchachos. Como les decía, esta video queda, se está grabando automáticamente y va a ser subido a la plataforma. Vamos a irnos entonces al grano, muchachos. Vamos a hablar de las clases de enajenación de la propiedad. La primera figura jurídica que nosotros hemos estudiado es lo que es la venta total. Miren, muchachos, muy aparte de lo que primero es una venta total, recordemos que antes que nosotros vayamos a participar como notario en la enajenación de un bien inmueble, recordemos que si bien es cierto, las partes son las que lo otorgan, el instrumento público, nosotros lo emitimos o lo extendemos, el testimonio. Nosotros damos fe de todas esas cláusulas. Entonces, en ese sentido, un garante de lo que es la seguridad jurídica y garante de que la figura jurídica sea susceptible de inscripción. Entonces, yo siempre les he dicho, muchachos, que necesitamos dos seguridades jurídicas. La primera es la suya como notario, ¿verdad? Haciendo primeramente todo el proceso de investigación antes de simplemente decir sí, vamos a hacer una compra-venta, ¿verdad? ¿Qué significa eso, muchachos? De que tenemos que verificar siempre que los documentos estén conforme a derecho. Primero de ello es que si recordemos los dos documentos, la escritura antecedente y la escritura actual. Es decir, la escritura actual es lo que nosotros vamos a hacer en ese momento, pero la escritura antecedente es el dominio que te demuestra la persona que va a enajenar. A su oficina llegan dos personas, llega el dueño de la casa, el dueño actual que la va a vender, él llega con una escritura pública que se llama antecedente, ¿verdad? Que es la que él tiene inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, esa escritura, muchachos, lo más conveniente es siempre pedirle a la persona que va a vender esa propiedad una libertad de gravamen. Es más, nuestro Código Civil establece que nosotros necesitamos insertar en la escritura de compra y venta de bien inmueble una libertad de gravamen, donde el notario dice que esta propiedad se vende, se cede y se traspasa libre de todo gravamen. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que está libre? Con una libertad de gravamen que nos extienda el registro mercantil, de la propiedad inmueble y mercantil. Si bien es cierto, es algo que no se hace mucho en la práctica, que pocos notarios lo hacen. Por eso siempre nosotros, muchachos, cuando se van a enajenar un bien inmueble, lo primero es buscar cómo investigar y cómo pedirle al cliente que te preste, que el vendedor, el que le va a vender, le preste fotocopias de esa escritura para que nosotros podamos ir a investigar de previo al registro y ver si podemos entonces que esa propiedad esté libre de anotaciones, libre de gravámenes y podamos entonces hacer el documento legal. Que si el negocio no se nos va a hacer en el momento, de que si el cliente te puede decir me urge, bueno, al fin y al cabo, si la escritura pública dice de que está inscrita y vos haces la escritura de compra y venta y haces todo el proceso de inscripción, que de eso vamos a hablar posterior, y cuando llega el registro, existe un tropiezo y eso es algo que no te va a corresponder a vos porque vos llenaste las formalidades. Pero bueno, esta figura jurídica que vamos a hablar de la compra y venta, de la desmembración, de la venta indivisa, de la cesación de la comunidad, de la partición extrajudicial y de la donación de un bien inmueble. Estos son documentos traslativos de dominio, muchachos. Eso quiere decir que el documento presta una susceptibilidad de inscripción y se traslada el dominio a otra persona. Y ello implica que se le haga un proceso de boletaje a todas estas figuras jurídicas para que se puedan inscribir. Se necesita que se le haga un proceso de boletaje. ¿Qué me gustaría, muchachos, que tomaran nota? Si bien es cierto, hay varios de ustedes que me contestó bien los requisitos del proceso de inscripción. La primera boleta de ley, muchachos, es la solvencia municipal, para que tomen nota.
La primer boleta de ley, muchachos, es la solvencia municipal. La segunda boleta de ley es el certificado catastral que extiende INETER, ¿verdad? La tercera boleta de ley es el avalúo de la propiedad. Y obviamente la última cuarta boleta de ley es el pago de ese avalúo. Vuelvo y repito, mi primer boleta de ley es mi solvencia municipal. Mi segunda boleta es el certificado catastral. La tercera es el avalúo y la cuarta es el comprobante de pago. Estas son las 4 boletas que deben de ir insertas en la escritura que se haga en cualquiera de esas figuras jurídicas. Vamos a hablar de esas boletas de ley en otra oportunidad. Lo importante de ahorita es evacuar las características fundamentales de lo que son las figuras jurídicas que hemos estudiado. Muchachos, hasta el momento, ¿cómo van? ¿Me van escuchando bien? ¿Van captando bien, verdad? Sí. Todo bien, ok, perfecto. Compra y venta total. Lo primero que como nosotros como notarios debemos es nominar la escritura, es decir, darle un nombre. Eso es lo primero que debemos hacer, porque el nombre de la escritura, muchachos, nos dice mucho de ese documento. Fíjense que usted puede encontrarse con una escritura pública que dice compra y venta, y al fin y al cabo tal vez es una desmembración, ¿ya? Entonces, debemos de saber darle el nombre idóneo a la escritura pública que nosotros vamos a hacer. Eso es lo fundamental para saber qué figura jurídica el lector, el abogado que lee esa escritura pública debe darse cuenta con el simple título de qué figura jurídica estamos hablando. Entonces, lo primero, no nos acostumbremos a hacer una compra y venta de un bien inmueble y simplemente ponerle compra y venta de bien inmueble. No, lo correcto es compra y venta total de bien inmueble. Eso es un abismo, muchachos, miren, grandísimo, porque de entrada nosotros estamos diciendo que vamos a hacer una venta total y completa y entera de la propiedad a través de una compra y venta total de bien inmueble. Entonces, luego de eso, esta compra y venta total de bien inmueble, una de las características fundamentales es que su relación de dominio, muchachos, debe ser bastante amplia. La relación de dominio. Escucho una voz de fondo, como de un televisor o algo así, muchachos. Bueno, entonces, la relación de dominio, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que describir muy bien, muchachos, el bien inmueble que se va a enajenar. Una relación de dominio implica relacionar dónde está ubicada esa propiedad, cuáles son sus linderos, cuáles son sus medidas exactas, cuáles son sus datos de inscripción, el número de finca, el número de tomo, el número de folio, el número de asiento, dejarlo bien claro, bien establecido. La relación de dominio, muchachos, también implica describir en virtud de cómo adquirió el enajenante. Recordemos que nosotros estamos en nuestra computadora haciendo la compra y venta total de bien inmueble. Esa es mi escritura actual. Entonces, mi escritura antecedente es la que yo tengo aquí a la par de mi computadora y yo la estoy relacionando en la relación de dominio, valga la redundancia. Porque ese dominio tenemos que dejarlo bien establecido. Me demuestra su dominio de conformidad al testimonio de la escritura pública número 15, denominada compra y venta, la cual fue realizada ante notario X. ¿Me explico, muchachos? Entonces, la relación de dominio no es solamente venir y describir la propiedad, describir sus linderos, describir las medidas, describir a quién pertenece actualmente, sino que hay que describir también el notario que autorizó esa escritura pública antecedente. Profe, tengo una pregunta. Sí. Pudiera ser que, por ejemplo, yo compro una propiedad total y después la vendo y la vendo parcial. O sea, puede hacer ese cambio y eso se tiene que especificar también en ese escritura. Perfectamente, Sol. Perfectamente usted puede hacer una compra total de un bien inmueble. Entonces,
usted ya va a tener su escritura actual. Esa escritura actual, obviamente, usted hizo todo un proceso de inscripción. Tramitó su solvencia municipal, tramitó su certificado catastral. Bueno, la solvencia municipal es la alcaldía de Managua. El certificado catastral es en INETER, catastro físico. El avalúo es en la Dirección General de Ingresos. Después de ese avalúo, ahora solamente se pagan en las ventanillas de BDF. Entonces, cuando usted ya tiene toda esa boleta, usted inscribe solo su escritura pública de compra y venta total, usted es dueña total de esa propiedad. Pero a partir de que su propiedad ya esté inscrita, usted puede hacer desmembraciones sin ningún problema. Usted puede hacer 5 desmembraciones. Todo es que a usted la extensión de terreno le dé para hacer desmembraciones. Y entonces su propiedad matriz va a irse reducida su extensión. Es decir, la extensión superficial, si usted tenía 300 metros cuadrados, cuando usted inscribió su compra y venta total y usted empieza a hacer desmembraciones, obviamente su extensión territorial de terreno va a ir siendo reducida, pero perfectamente puede hacer 5 desmembraciones en las que usted le alcance, ¿verdad? Esa es la otra figura jurídica que vamos a estudiar. ¿Qué es importante entonces de describir bien el antecedente? Es importantísimo, muchachos. Ustedes recuerdan el artículo 36 de la ley C98, que es la Ley General de los Registros Públicos, donde nosotros estudiábamos que el registrador hace una calificación legal al instrumento público. Y aparte de que va viendo de que si la figura jurídica empleada es la correcta, de que si el papel sellado es el correcto, que si el quinquenio del notario está vigente, de que si se estableció un precio en Córdoba, porque ojo, hay muchos causales de retención de las escrituras públicas. Hay notarios que ponen los precios en dólares, incorrecto. Nosotros tenemos que poner precio en Córdoba, que es nuestra legislación. Que le demos una tasa de conversión paralela a la que emite el Banco Central, eso es otra cosa. Pero usted tiene que cumplir primero con el monto en Córdoba. Obviamente la registradora ve todo eso, ¿verdad? Para que la calificación registral sea llenada completamente y esa escritura sea susceptible de inscripción. Entonces, obviamente una de las cosas fundamentales, ustedes me escribieron en su investigación que la compra y venta era traslativa de dominio, por supuesto. Si yo tengo el asiento número 1 y yo vendo esa propiedad, a mí me van a dar el asiento número 2, entonces es traslativa de dominio. Esa es una de las principales características de la compra y venta. Es onerosa, por supuesto que es onerosa, porque no es gratuita. La compra y venta lleva un precio de venta. Me explico, muchachos. Es consensual, por supuesto, porque es enajenante, adquiriente. Ellos dos pactan el precio de esa propiedad. Y hay una cláusula final que es la cláusula de aceptación. Entonces, es consensual porque yo vendo, usted acepta el precio. Me explico, muchachos. Esas son las características fundamentales de la compra y venta de bien inmueble. Se pudiese decir que es la que más se utiliza como figura jurídica o como vehículo jurídico. Ustedes como notario, cuando ustedes hagan ese tipo de escritura, siempre, muchachos, vean muy bien de que ustedes tengan a su vista esa libertad de gravamen. Estas libertades de gravamen comúnmente tienen un plazo de 30 días, ¿verdad? Es emitida por el registro de la propiedad inmueble. Ahora solamente se solicita por el dueño de la propiedad, o si el dueño de la propiedad te da un poder especial para que usted vaya al registro y pida esa libertad de gravamen, pues perfectamente. Miren, muchachos, estamos hablando de ventas o transacciones de $50,000, $100,000, $180,000, $200,000. Ustedes no se asusten cuando ustedes pregunten cuál es el precio de enajenación. $50,000. Bueno, usted recomiende por seguridad jurídica de su cliente y por seguridad jurídica suyo. ¿Sabes qué, María? Hay que hacer un proceso de investigación. Porque no es que sí, a primera vas a comprar una propiedad. Hay que hacer ese proceso de investigación. Otro documento que yo siempre sugiero es el certificado relacionado, que el certificado relacionado te viene diciendo las medidas exactas, te viene diciendo si esa propiedad está a nombre de esa persona, etc. La libertad de gravamen es más solicitada por los bancos. Cuando el banco te da un préstamo y vos das en garantía tu propiedad, es cuando los bancos te piden la libertad de gravamen, y eso te la piden con vigencia hasta de 24 horas antes de desembolsarte el crédito. ¿Alguna consulta relacionada a la compra y venta total, muchachos, de bien inmueble?
Mucho ojo con la cláusula de relación de dominio, por favor. ¿La tienen claro? La compra y venta total, muchachos, de bien inmueble. Sí, profesor. ¿Alguien más por ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, vamos a ver, no quiero que se me escape nada de la compra y venta total. Relación de dominio, precio de venta, aceptación, mucho énfasis en la relación de dominio, describir bien la propiedad, describir bien la escritura antecedente para los que toman nota. ¿Ah? Ok. Ustedes van a encontrarse que las compras y ventas, muchachos, muy al final de la escritura pública, el notario dice, los comparecientes me han solicitado que extienda este testimonio de manera urgente, dice. Por lo cual, dice, no me presentan a mi vista, dice, las boletas de ley correspondientes, dice, tales como la libertad de gravamen a la solvencia municipal, dice, las cuales, dice, insertaré, dice, de manera en el testimonio que de esta escritura libre. Obviamente, muchachos, si usted hace una escritura de compra y venta y agarra el combo con su cliente, es decir, el combo es hacerle la escritura de compra y venta, pero tal vez también hacerle el proceso de inscripción. Obviamente, usted le va a corresponder ir a tramitar la solvencia, el certificado catastral, el avalúo, hace el pago de ese avalúo, luego esas boletas de ley la inserta en el testimonio de la escritura. Yo les voy a enviar un ejemplo de cómo se hacen las inserciones y cómo quedan ya insertas las boletas de ley ya insertadas en la escritura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los dos documentos que el notario dice que los comparecientes lo eximen de presentárselas a su vista porque dicen que declaran que este testimonio es de urgencia? Es la famosa solvencia municipal y la famosa libertad de gravamen. Muchachos, tal vez la solvencia municipal es un poco irrelevante porque cuando vos vayas a inscribir esa propiedad, si vos al registrador no le presentás esa solvencia municipal, jamás te la va a inscribir. Es un motivo de retención y te va a mandar a que pagues los impuestos de bienes inmuebles para que te dé la solvencia. Pero por lo menos en nuestra práctica, como abogados litigantes o como notario, aprendamos a pedir libertad de gravamen de toda escritura que vayamos a hacer. Entonces, ¿cómo se relaciona la libertad de gravamen? En la cláusula segunda. Puedes hacerlo en la cláusula primera, pero es más conveniente en la cláusula segunda. B desciende y traspasa por 50.000 Córdoba la propiedad inmueble descrita en la cláusula primera. Recordemos que la cláusula segunda es el precio de venta, la cláusula primera es la relación de dominio. Entonces, en la cláusula segunda yo vengo y digo, vendo, cede y traspasa por el convenio precio de 50.000 Córdoba la propiedad inmueble descrita en la cláusula primera. Libre de todas anotaciones, dice, lo que me demuestra con certificado de libertad de gravamen que doy fe de haber tenido a la vista, debidamente emitido por registrador de la propiedad, comprometiendo el saneamiento por evicción en los casos de ley. Se me iba esa cláusula importante en la compra y venta total, el saneamiento por evicción en los casos de ley. Miren, muchachos, el Código Civil contempla esa figura jurídica del saneamiento por evicción. Eso significa de que la persona que vende la propiedad se está sometiendo al saneamiento por evicción en caso que llegase a ocurrir alguna eventualidad, en caso de que esa propiedad tenga un embargo preventivo. Ya por eso les digo que es importante la libertad de gravamen. En caso de que esa propiedad tenga un litigio judicial. Ya eso ya no lo podemos investigar a la hora que vamos a hacer una escritura de compra y venta total. Pero ese saneamiento por evicción, esa cláusula redimitoria, es una cláusula de vicios ocultos que siempre va plasmada en la compra y venta. Es más, inclusive la registradora, a la hora de ver bien la escritura, analizarla, siempre verifica que el enajenante o que el notario haya cumplido con el saneamiento por evicción. Por eso que nosotros siempre debemos de leer la escritura. Cuando nosotros, antes de imprimirla en nuestro protocolo, usted tiene que tener a sus clientes en su oficina y usted debe leer la escritura, porque la misma escritura lo dice. Firman junto conmigo notario que doy fe de todo lo relacionado de que he leído esta escritura pública a los comparecientes. Entonces, cuando alguno de sus clientes les diga, ¿y qué significa eso de saneamiento por evicción? Ah, esto significa de que si usted está vendiendo esta propiedad, pero que si esta propiedad llegase a tener un vicio oculto, óigase bien, un vicio oculto, entonces usted tiene que responderle al adquiriente de esa propiedad. Miren, muchachos,
Usted debe de aprender que el notario es una persona imparcial. El hecho que usted lo haya llegado a buscar a alguien, el hecho que su cliente sea el que le esté pagando, no quiere decir que va a redactar cláusula a favor de uno ni a favor del otro. No es así. La ley de notariado nosotros no nos obliga a que nosotros debemos de redactar cláusula imparcial. ¿Ya? Entonces, usted explíquele bien qué significa una cláusula de cerramiento por evicción. Cerramiento de evicción es que si usted ahorita está ocultando un viso, algo oculto, usted lo va a tener que resarcir. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos, muchachos? Bien, bien. Bien, profe. Ok, perfecto. Bien, Vamos. profesor. Segunda figura jurídica, vamos a hablar de la desmembración. Miren, muchachos, esto es algo extremadamente importante. Nosotros no podemos de primas a primera venir y extender una escritura de desmembración de un bien inmueble sin antes hacer el debido levantamiento topográfico. Miren, muchachos, el plano, cuando alguien a vos tiene un terreno y te dice, mira, te voy a desmembrar 200 metros cuadrados, hay una parcela nueva que nace en el plano topográfico. Esa nueva parcela tiene nuevos linderos, ¿ya? Esa parcela tiene puntos o rumbo o medida. Como es una desmembración, hay del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, del punto 4 al punto 5. Obviamente, esos son rumbos o medidas de que lo hace el topógrafo. Pero si bien es cierto, el topógrafo usted tiende un plano donde dice el nombre del enajenante, el nombre del adquiriente, te dice que la desmembración es de 200 metros cuadrados y te dice las medidas. Ese plano se lleva a aprobar a INETER. Se lleva a aprobar primero. ¿Cuáles son los requisitos? Sencillo. Una copia razonada de la escritura pública antecedente. Copia de la cédula del enajenante, copia de la cédula del adquiriente y el plano. En ningún momento he hablado yo de la escritura actual de desmembración porque no se puede hacer la escritura de desmembración hasta no tener el plano aprobado. ¿Ya? Ustedes me dirán, cuando viene tu cliente a su oficina, mire, vamos a hacer una desmembración. Bueno, lo correcto es ir a campo, hacer el plano. Pero ese plano, yo no puedo de primas a primera hacer la escritura de desmembración y empezar a insertarle el plano que no ha sido aprobado por INETER. ¿Qué pasa si yo hago eso y yo someto el plano a aprobación y me dice a mi INETER, mire, este plano no puede ser aprobado porque este plano está mal a la medida, los rumbos no están correctos, porque nosotros en nuestros planos de INETER lleva todo el mapa de Nicaragua de todas las parcelas. Mire, este topógrafo se ha introducido a otra propiedad. Ha agarrado un lindero de una propiedad que no es la suya. Entonces, vaya a volver a hacer este plano. Entonces, vos venís, esa escritura pública de desmembración que existe de manera anticipada, queda falseada, porque ¿qué les he dicho yo? En nuestro protocolo va a ir íntegra la escritura con todas sus cláusulas íntegras y ese testimonio que yo voy a extender debe ser una copia íntegra de lo que está en mi protocolo. Entonces, si yo vengo y hago esa escritura y a mí INETER me dice no está aprobado, se retiene la aprobación de este plano, a mí me manda a hacer otro plano INETER, otro disco, otro plano, ya con las medidas correctas. Entonces yo lo vuelvo a someter a aprobación y hasta en ese momento INETER me lo aprueba. Entonces hasta en ese momento que yo tengo el plano aprobado es que yo puedo hacer la escritura de desmembración, porque inclusive el plano lleva fecha de elaboración y lleva fecha de que lo aprobó INETER. A ver, el topógrafo lo pudo haber hecho el día 18 del mes de abril, pero a mí INETER me lo aprobó hasta el 10 de mayo. Entonces, ¿se imaginan esas cláusulas? Estarlas relacionando que vos hiciste una escritura de desmembración en marzo y el plano te lo aprobaron en mayo. O sea, no lleva congruencia. Entonces, lo fundamental de una desmembración y su cliente debe estar completamente claro que lo primero es aprobar, hacer el plano, someter la aprobación y hasta ese momento puedes hacer la desmembración. Obviamente lleva el precio de venta, lleva la cláusula de relación de dominio, lleva la aceptación. Yo, Juan Carlos Prado, cuando hago la escritura de desmembración, le agrego una cláusula antes de la aceptación, que es la solicitud de inscripción. Profesor. Como recordemos, ¿sí? ¿Alguien tiene consulta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Y si esa se dio, o sea, cada vez que van a comprar y vender se tiene que hacer eso?
¿O con una vez basta? Solo cuando es una desmembración. Sí, por eso, pero cada vez que se haga. Si se vuelve a hacer después. Tenés que hacer otro plano, así es, porque es que vos vas a demarcar otro tuco de propiedad, otra parcela tiene otros linderos, otro rumbo, ¿ya? Ok. Vos podés... Profesor. Sí, sí, dime, César. Si la propiedad tiene gravamen, aún así se puede hacer la desmembración. Dependiendo con quién sea el gravamen, muchacho. Si el gravamen hipotecario, si el gravamen es hipotecario y es a favor de un banco, el banco difícilmente te va a dar una aprobación. Yo, había una propiedad indivisa, adelantándome un poco, de que había sido sacado el crédito por un matrimonio, pero igualmente ellos se divorciaron y entonces ya la propiedad, la muchacha sabía que quien la había pagado era solamente el varón. Entonces le dice, mira, le dice, yo voy a renunciar a esta deuda. Entonces, pero como los bancos no te aceptan mucho que vos renuncies a la deuda. Entonces lo que el banco autorizó era que la muchacha donó su parte indivisa al varón. Entonces aquí viene lo que es la nuda propiedad. Esto es un tema que vamos a hablar cuando estemos en la figura de la cesación. Entonces, muchachos, el banco autorizó esa venta indivisa. Pero cuando una propiedad está hipotecada, te aseguro que el banco te va a autorizar la venta, pero para que le pagues inmediatamente a ellos. ¿Correcto? Ningún banco te va a autorizar que vendas una propiedad que esté con un gravamen. ¿Ya? El Código Civil, cuando es entre particulares, permite que hagas la venta aún estando grabada, pero siempre va a tener esa anotación preventiva. Entonces el registro va a haber una inscripción incompatible. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado y estudiado las inscripciones incompatibles? Vos podés hacer la compraventa. Como decimos, amarras el negocio, pero después tenés que cancelar el gravamen que recae sobre esa propiedad. La desmembración, muchachos, pienso que está evacuada, ¿verdad? Ya evacuamos la venta total, ya evacuamos la desmembración. Vamos a hablar de la partición extrajudicial de bien inmueble, muchachos. Única y exclusivamente opera la partición extrajudicial de bien inmueble cuando se adquiere en virtud de testamento abierto. Es decir, alguien tenía una propiedad e hizo un testamento abierto y se la dejó a sus 3 hijos. Hay 3 hijos. Yo, Juan Carlos Prado, hago mi testamento abierto y dejo que mi propiedad, mis herederos van a ser Juan, Pedro y María. Perfecto. ¿Cómo es el tratamiento procesal de la partición extrajudicial? Una vez que la persona ya no esté en este mundo, pues se inscribe el acta de función. Ya con el acta de función llevamos ese testamento abierto y lo anotamos en persona. Eso ya ustedes ya lo manejan. Anotamos en persona porque es una anotación preventiva en la columna de la cesión de los derechos de las personas antes de transcribirlo en la columna de los derechos reales, que es cuando ya hay una traslación de dominio. Entonces yo empiezo a hacer mi proceso de boletaje, pero yo debo de transcribir el testamento. Si el causante, si el testador, bueno, el testador es el que hace el testamento, cuando ya fallece es el causante. Si el causante tenía el asiento número 1 de la propiedad, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya transcriba el dominio, a mí el registro me va a dar el asiento número 2. ¿A favor de quién, muchachos? A favor de los 3 herederos. Es decir, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Son 2 procesos de inscripción. Tengo el testamento, lo inscribo en derecho de persona, hago el proceso de boletaje para inscribir el dominio total. ¿A favor de quién? De los 3 herederos. Luego el registro me da el asiento número 2 a favor de Pedro, María y Juan. Cuando ya el testamento está inscrito y tiene el asiento número 2, entonces hasta en ese momento yo hago la partición extrajudicial y lo hago vía notariada. Entonces yo busco un topógrafo para que me haga 3 planos, 3 levantamientos topográficos. Va a ser un plano por el lote 1 a favor de Pedro. Va a ser un plano por el lote 2 a favor de María. Eso es como una desmembración, entonces. No, parecido. Entiéndanlo así, pero no me ocupen la palabra desmembración, porque desmembración es una cosa y partición es otra. Se está partiendo la propiedad. Tiene el mismo efecto, porque igualmente se desmiembra, porque el registro te va a dar 3 cuentas registrales distintas, pero no
No es esa la figura jurídica, es partición extrajudicial. El que estudia la partición extrajudicial sabe de que adquiriste primeramente por testamento abierto. 2, que fuiste a inscribir el testamento para que te dieran el asiento número 2. Entonces ahí entra una codominio, son codueños, los coherederos. Juan, Pedro y María son dueños del asiento número 2. Pero ahora yo no quiero que esa propiedad esté amarrada bajo el asiento número 2 a favor de Pedro, María y Juan, sino que yo la parto extrajudicialmente vía notarial, es decir, sin ir donde el juez. Entonces yo busco un topógrafo que me haga 3 levantamientos topográficos. Lote 1 a favor de María, lote 2 a favor de Pedro, lote 3 a favor de Juan. Cuando yo ya tengo esos 3 planos, yo me voy al registro, me voy a INETER, me aprueban esos 3 planos, entonces yo luego hago una escritura pública que se llama partición extrajudicial de bien inmueble. Y entonces ahí sí, mi primer cláusula va a ser antecedente. Ya miran para qué sirve la famosa cláusula antecedente. Profesor. Yo voy a poner cláusula primera, antecedente. Hablan los 3, ¿quiénes hablan primero? Hablan los 3 herederos. Manifiestan, dice que adquirieron en virtud de testamento abierto, dice, y que sometieron su testamento a un proceso de inscripción, otorgándoles el registro, ¿qué cosa? El asiento número 2. Cláusula segunda, partición. En este estado manifiestan los 3 comparecientes y han decidido partir la propiedad en 3 lotes distintos. Lote 1, entonces usted inserta el plano que pertenece a favor de María, inserta el plano de María. El lote número 2, a favor de Pedro, usted inserta el lote. Lote número 3, inserta el plano del tercer heredero, en este caso Pedro. Entonces, el notario, ¿cuántas escrituras o cuántos testimonios va a librar? Va a librar 3 testimonios. Él solo hace una escritura, muchachos, no nos confundamos. Hace una escritura de partición extrajudicial de bien inmueble. Nada más que esa escritura lleva inserta 3 planos topográficos. Una para lo que hace el lote 1, una para que hace el lote 2, una por lo que hace el lote número 3. ¿Qué es lo que él hace? Que extiende 3 testimonios. Y dice así literalmente, extiendo un primer testimonio por lo que hace a favor del lote número 1 a favor de María. La extiende a las 8 de la mañana, un ejemplo. Después, a las 8:30, extiende un segundo testimonio por lo que hace el lote número 2 a favor de Pedro. Y luego a las 10 de la mañana extiende un tercer testimonio por lo que hace al lote número 3 a favor del otro heredero. Comprendemos, muchachos, la partición extrajudicial. Primero es en virtud de testamento. Segundo, primero inscribimos en persona. Tercero, transcribimos a derechos reales para que nos den una traslación de dominio, es decir, para que tengamos un asiento 2. Ese asiento 2 los dueños van a ser los 3 herederos. Entonces ahí hay un codominio, hay una coherencia. Coherederos. Luego, como no quiero estar amarrado, entonces busco a un topógrafo para que me haga 3 planos topográficos. Apruebo los 3 planos topográficos y entonces elaboro una escritura que se llama partición extrajudicial de un bien inmueble. Entonces, el notario debe emitir 3 testimonios. Lote 1, lote 2 y lote 3. Entonces, a vos el registro te va a emitir 3 cuentas registrales nuevos. Al lote 1 le va a abrir una finca nueva, un asiento 1. Al lote 2 le va a abrir una finca nueva, asiento 1. Al lote número 3 le va a abrir una finca nueva, asiento número 1. Y son 3 propiedades completamente nuevas. Completamente nuevas. ¿Hemos comprendido, muchachos, la partición extrajudicial? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, no sé, son 40 minutos. No me ha mandado esto señal, pero creo que tenemos tal vez como unos 3 minutos más, no sé. Cesación de comunidad. La cesación de comunidad es cuando se adquiere en virtud de declaratoria de heredero. La persona falleció, no dejó testamento, entonces usted viene y solicita, ahora ya no es juicio, esto se tramita bajo jurisdicción voluntaria. El nuevo CPCN dice que no es juicio de declaratoria de heredero, es solicitud de declaratoria de heredero y se tramita a través de jurisdicción voluntaria. Ahí no nos vamos a poner a adentrarnos mucho. El tema es que yo pido que me declaren heredero
Lo más conveniente, muchachos, como abogados, es que ustedes siempre, la persona que les busque, ustedes pregunten, ¿hay más hermanos? Es más fácil una declaratoria de heredero cuando todos los hermanos piden que los declaren herederos a todos ellos, ¿verdad? Porque siempre los judiciales van a pedirte que demuestres que no existen otros hijos que puedan pedir herencia. Entonces, cuando usted ya tiene la sentencia de declaratoria de heredero, usted hace el mismo proceso de boletaje. Remite su solvencia, su certificado catastral, su avalúo, y usted somete a transcripción la sentencia. Transcripción de declaratoria de heredero. Entonces, el registro le va a dar un asiento número 2. Tranquilo. Entonces, como usted adquirió en virtud de sentencia de declaratoria de heredero, existe una comunidad. Entonces, los herederos, quieren que cese esa comunidad. Entonces, vienen ellos y extienden una escritura que se llama cesación de comunidad. Como yo miré su trabajo, que decían que nadie está obligado a permanecer en una masa de propiedad. Entonces, la persona perfectamente comparece a los herederos haciendo cesación de comunidad y entonces ellos separan la herencia. Se emite un testimonio de cesación de comunidad a favor de la persona que se quiere separar. Si son los 3 que se quieren separar, pues mucho mejor, porque se van a emitir 3 testimonios de la escritura de cesación de comunidad. Más adelante, muchachos, les voy a mandar un audio de lo que son los objetos de los certificados catastrales. Todo certificado catastral se extiende con un objeto. Si la escritura es compra y venta total, el certificado catastral se va a extender con el objeto de venta total. Si es una desmembración, el certificado catastral se va a emitir con el objeto de desmembración. Unos le ponen venta parcial. Si el certificado catastral se va a emitir con el objeto de partición extrajudicial, es partición extrajudicial. Yo voy a tomar una foto de un certificado catastral. Voy a tratar de mandarle un certificado catastral de una venta total. Voy a mandarle un certificado catastral de una desmembración para que ustedes miren los objetos. Todo certificado catastral, el objeto es distinto. Así como la escritura, el nombre es distinto, el certificado catastral también lo es. La última figura jurídica, muchachos, es la donación irrevocable de un bien inmueble. ¿Cómo se debe llamar la escritura? Así, donación irrevocable de bien inmueble. Es irrevocable, es una donación. Entonces, la primera cláusula es relación de dominio. Siempre hay que describir la propiedad que estamos donando. Lo segundo, Profesor. la segunda cláusula. Dime, Fabio. Cuando se hace una donación, en la escritura tiene que haber una representación en precio de lo que se va a donar, ¿no? Hay que estimar la donación, así es. Correcto. Como vuelvo y le digo, primero démosle el nombre, donación irrevocable de bien inmueble. Luego hagamos la relación de dominio, ¿verdad? Donde ustedes dejen bien claro el bien que se va a donar. La cláusula segunda siempre debe ser igual al nombre. Cláusula segunda, donación irrevocable de bien inmueble. A través de este instrumento público dice, dona, cede y traspasa el dominio de posesión de este bien inmueble. ¿Verdad? Cláusula tercera, monto estimado de la donación. ¿Me están escuchando, verdad, muchachos? Que veo que se paró, alguien se le paró el video. ¿Me están escuchando? Pero como Sí, sí. Sí, profesor, ok. sí. conmigo, Entonces, conmigo. Estamos bien. Entonces, la cláusula tercera es monto estimado de la donación. Continúa manifestando el primer compareciente. Ojo, recordemos que el primer compareciente es la persona que está enajenando, que está donando. El segundo compareciente siempre es el que adquiere la propiedad, ¿verdad? Entonces, siempre digamos primer compareciente, porque ya nosotros ya dijimos en la parte de arriba quién es el primer compareciente. Nosotros decimos los notarios, ante mí comparecen los señores. Primer compareciente, Juan Carlos Prado, es el enajenante. Segundo compareciente, María López, es la adquiriente. Entonces, en este estado, esa cláusula tercera, sigue manifestando el primer compareciente, dice, y le da un precio estimado a la donación de 25,000 córdobas. Entonces, nosotros ya estamos estimando la donación. Obviamente, el monto estimado de la donación puede ser $10,000, $20,000, $50,000, pero siempre pongámosle el precio estimado de la donación, primero en Córdoba y hagamos la conversión a dólares. La cláusula cuarta puede ser perfectamente la aceptación.
Igualmente la donación es traslativa de dominio, no es onerosa. No es onerosa la donación, esa es una cláusula fundamental. Es traslativa de dominio, es consensual. Porque igualmente, Profe. aunque es una donación, la tengo que aceptar. No es onerosa y es gratuita. Dime, César. Yo leí que decía que la donación tenía que ser con carga. ¿Qué significa eso? Muchachos, son los impuestos. Y es, Ah, ok, ok. y es también, estimar el precio de la donación. A eso se refiere la carga. Estimar la donación, ¿ya? Porque es que aunque esa donación va con carga fiscal, ¿ya? Entonces, eso es estimarla y aceptar la donación, es irrevocable, y también la carga. Ojo, muchachos, muy buen tema. La carga también puede ser que la donación lleve una servidumbre de paso, que la donación lleve una servidumbre. Esas son las cargas. Usted dona, usted traslada el bien, pero lleva carga. Usufructo, alguien te puede donar un bien inmueble, pero te deja de usufructo o de usufructuario a un hijo de él. Perfectamente puede ser. Muchas veces los esposos donan la propiedad a las esposas, pero siempre se reservan ellos mismos usufructo. O sea, yo puedo donarle bien inmueble, pero yo aunque te lo done, aunque vos inscribas esa propiedad y esa propiedad pase a tu nombre en el registro, pero yo me puedo reservar usufructo. Esa es una carga. ¿Comprendemos? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, hemos evacuado todas las figuras jurídicas. Voy a enviarles una nueva asignación. Ahora que ustedes ya manejan esta figura, ya pueden estar capacitados en hacer escrituras. Muchachos, yo quiero que ustedes se empiecen a empapar, a leer escrituras públicas de amigos abogados, préstensela, de compra-y-venta, de desmembración, de partición extrajudicial, de cesación de comunidad, de donación. Ojo, nosotros los notarios nunca podemos hacer escrituras con formatos o machotes, como le quieran llamar. No podemos caer en eso. Usted simplemente léalo, empápese, ilústrese, pero usted tiene que empezar a hacer esa escritura con su propia manera de redactar. Usted, su relación de dominio, usted tiene libertad para hacerlo, siempre y cuando pues trata de hacerlo ordenada. Está ubicada, cuáles son sus linderos, cuáles son sus medidas, cuáles son sus datos registrales y en virtud de cómo se inscribió. Después siempre lleve lo que es el precio de venta, después haga siempre la aceptación, pero usted aprenda a escribir usted mismo sin estar haciendo, sin estarse fijando tanto o agarrándose de un formato de otra escritura de alguien. ¿Me explico, muchachos? Eso es como cuando nosotros hacemos demanda. Nosotros debemos de aprender a redactar nuestra propia relación de los hechos, nuestras propias peticiones, obviamente observando la ley de la materia. ¿Me explico? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Están escuchando? Vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene algún... Bien, profesor. Ojo, yo voy a dejar esa tarea. Miren, muchachos, yo no quiero escrituras de otra gente. Yo tengo 10 años de ser notario y estoy casi que saturado de ver escritura. Entonces yo quiero ver escritura de mis alumnos redactadas por ustedes mismos. Comprendo. Ahora que ustedes tienen los insumos de qué debe ser una relación de dominio, ojo, no la quiero inventada porque no se trata de ser inventada. Quiero verlas y leerlas con sus propias palabras. Que ustedes me plasmen en esa escritura que me van a hacer una relación de dominio. Entonces yo te voy a retroalimentar y te voy a hacer, te hizo falta esto, te hizo falta lo otro. Quiero ver si el precio lo plasma bien en Córdoba. Quiero ver si me ponen que se sometió a saneamiento por evicción. Quiero ver si me aceptan la venta. Obviamente después hay cláusulas. La parte de abajo es, así se expresaron los comparecientes, bien instruidos por el notario, quien advertía acerca del objeto, valor, trascendencias legales de este acto, de las cláusulas que aseguran su validez. Yo les he dicho de que esas cláusulas, las que en concreto se hacen, ¿cuáles son? La relación de dominio, porque ahí describís qué bien es el que estás enajenando. El precio de venta, esa es una cláusula en concreto, porque se la vendiste en $10,000. La aceptación es porque lo has aceptado. Si lleva usufructo es porque aceptaste esa cláusula de usufructo. Entonces, cuando el notario dice al final, así se expresaron los comparecientes, el ministro primer notario a quienes les advertía acerca del objeto, valor y las cláusulas que en concreto se han hecho. ¿Cuáles son las cláusulas que en concreto? Las que ellos mismos se han sometido.
Yo mismo acepté la donación con usufructo. Yo mismo acepté la donación con servidumbre de paso. Entonces yo tengo que estar permitiendo que gente pase por mi propiedad. Yo acepté la donación, pero acepto que pase gente sobre esa propiedad porque así mismo la acepté. Esas son las cláusulas que en concreto se hacen. Las implícitas, las explícitas es que ahora a vos te toca pagar los impuestos, es que ahora a vos te toca llevar la registro inscribirse. Son cláusulas lógicas fundamentales. El impuesto viene... Pero profesor, vos tenés que inscribirle, etcétera. Dime. pero no, creo que no se puede decir negarse a una servidumbre de paso, tiene que aceptarlo, ¿no? Sí Así o es, la sí. tenés que aceptar. Nadie puede negar una servidumbre de paso. Fabio es el que hizo la observación, ¿verdad? No puedes negarte a una servidumbre de plazo. Inclusive la servidumbre de paso, el registro la inscribe y toma nota de la medida y de la proporción. Es más, la escritura debe de relacionar bien de cuánto es la servidumbre de paso. ¿Ya? Correcto. Otra pregunta. ¿Y si hay otra forma de que el acceso a la otra propiedad, o sea, que se pueda construir otra entrada, se puede de alguna manera como cancelar esta servidumbre de paso o que ya no siga existiendo o exigir que la otra persona construya otra entrada? Sí, perfectamente. Perfectamente, muchachos. Si esa servidumbre de paso tiene una medianera con alguien más, perfectamente te libera. Igualmente te liberas del usufructo. El usufructo se libera por muerte del usufructuario o por renuncia, muchachos. Perfectamente puede venir el usufructuario y renunciar al usufructo. Es un poco menos común, Fabio, la renuncia de la servidumbre de paso, porque te imaginas, vas a pedirle a todo un medio pueblo que te renuncie a la servidumbre de paso. O sea, es bastante improbable que alguien renuncie. Más que todo, la servidumbre de paso es de utilidad pública y es una figura que la ley más bien te la obliga a que vos como dueño de esa propiedad otorgues esa servidumbre de paso. Sí se presenta mucho que el usufructuario renuncie de manera voluntaria al usufructo. Lo hace a través de escritura pública. Renuncia a usufructo. Yo, fulano tal, hacer la relación de dominio, era usufructuario en virtud de fulanito de tal, describís el antecedente y le pones la cláusula de que renuncia. Perfectamente renuncia. Es muy común que mucha gente renuncie, primero por fallecimiento, porque lo hace de oficio. El dueño de la propiedad hace una escritura donde es renuncia de oficio porque tiene un acta de función donde está demostrando que el usufructuario falleció. Lo otro es que un usufructuario en vida te renuncia a ese derecho de usufructo. ¿Ya? Pero no, muy buena tu inquietud, pero no, eso no se da en la práctica porque vas a tener, como te digo, a un medio pueblo pidiéndote que renuncies. Permítanme, solo cargar esto. ¿Alguna consulta, muchachos? Correcto. Supongamos de que el usufructuario se muere y esta persona, pues, hace construcción, digamos, en la servidumbre de paso. Si alguien más comprara esta propiedad, ¿puede volver a exigir que se abra la servidumbre de paso? Así es que la servidumbre de paso siempre queda en la escritura. Te explico, Fabio. Cuando vos haces una escritura de compra y venta de bien inmueble, y siempre, por eso es que es importante ver el antecedente. Eso es parte también de la investigación que vos haces como notario. Mira, le decías a tu cliente, fíjate que esta escritura antecedente está inscrita. Y ahí se habla de que se la vendió y se la cedió con servidumbre de paso. Entonces, aparte de que la propiedad está inscrita, también está inscrita la servidumbre de paso. Y como está inscrita en el registro, se debe de respetar. Entonces, el que va a comprar debe estar consciente de que esa propiedad que está comprando, la está comprando también con esa carga de servidumbre de paso. ¿Ya? Ahora sí, Fabio. Sí, claro. Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna otra consulta? Estamos claros, ¿verdad? Sí, claro. Ok, voy a enviarles entonces su asignación, muchachos. Ya es la última para el segundo parcial. Si no me equivoco, vamos a tener 60 puntos acumulados y vamos a ver cómo hacemos
el examen. Entonces, ha sido un gusto, ¿verdad? Impartirles esta clase y cualquier cosa estamos a la orden. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Y esa tarea para cuándo la va a dejar? O sea, Muy probablemente para el próximo lunes o martes de la semana que viene. ok, está bien. Siempre, muchachos, yo trato de darle más de una semana en sus asignaciones. Sí. Yo creo que el 5 de mayo tenemos examen con usted. Tenemos el 5 de mayo, así es, el examen de ustedes, gracias por eso, es el 5 de mayo. Yo ya les había escrito en la plataforma que era el 5 de mayo, por eso es que ya esta es la última asignación que vamos a enviar ya acumulativa para el segundo parcial. Profe, el examen de la especialidad registral y fue para el primer parcial, fue para su primer examen. Discúlpeme, no le comprendí. El trabajo que enviamos hace un par de semanas de la especialidad registral fue para el primer parcial. Es para el segundo, muchachos. Igual el que enviaron ayer es para el segundo. Llevan 40 puntos y vamos a jugar con 20 puntos más ahorita. Siempre para el segundo. Sí. Ah, ok, está. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno, jóvenes, que tengan un buen día, entonces, todo. Igual, profe. Profe, la próxima semana vamos a tener clase. Un minuto para que se termine, discúlpame. La próxima semana vamos a tener clase también. Sí, normal, yo voy a enviar la asignación Ok, para ok. la semana que viene. Le digo que esa es la última asignación. Después hacemos el examen, que va a ser en la semana del 5 de mayo, y después volvemos nuevamente con las clases virtuales, normal. Igual vamos a tener más clases en Zoom, etcétera. El sílabo va avanzando, muchachos. Todo, ahorita vamos a empezar más adelante con las boletas de ley. Vamos a empezar con lo que es la prescripción positiva, la prescripción negativa, entre otras figuras jurídicas. Oye. Eso que mencionó de que vamos a redactar escrituras, ¿va a ser para el tercer parcial? ¿Lo va a dejar como trabajo? Para el segundo parcial. Esta va a ser la última asignación que van a tener. Yo ya más tarde la voy a enviar a la plataforma. Sí. Rina, no se escucha bien. Si usted está hablando, Rina, no se escucha bien. Estamos bien todos, ¿verdad? Sí, profesor, estamos bien. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, que tengan un buen día. Gracias. Gracias, igual. Ok.